Hoy vamos a ver el periodo 1835-1852 en la República Argentina. En el año 35, como ya hemos mencionado en la clase pasada, asume una vez más, por segunda vez, como gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Esta segunda gobernación, la más conocida y la más larga de las dos que tuvo Rosas en Buenos Aires, se prolongará entonces desde 1835 hasta 1852. Es el periodo en que el rosismo se erige como nueva fuerza política hegemónica del país, bajo la tutela, el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, que pese a gobernar de manera directa solo en su provincia, en Buenos Aires, ejerce de hecho un poder de alcance nacional. El país, recordemos, nuestro país carece durante la mayor parte del siglo XIX de un gobierno central. Las provincias se gobiernan a sí mismas, pero está claro que la provincia de Buenos Aires es la más poderosa, la más rica de todas, la única que se contacta directamente con el resto del mundo. Es Buenos Aires el único puerto de ultramar del país. Por ende, los contactos internacionales, las mercaderías, los buques de pasajeros, todos ellos pasan por Buenos Aires. Todo lo que no se fabrica aquí, que es la mayor parte de los productos, vienen por lo general de Gran Bretaña, a quien vendemos materias primas, básicamente carne salada, eh, lana a partir del gobierno de Rosas, cuero y poco más de eso. Mientras que a cambio recibimos todo tipo de productos manufacturados, sobre todo, como les digo, de Inglaterra. Inglaterra se halla por entonces, durante el periodo rosista, en plena revolución industrial, es el principal fabricante del mundo, por así llamarle, está en la fase más importante de la revolución industrial, donde las innovaciones técnicas alcanzan logros espectaculares para la época. La máquina de vapor, que en el siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX, se había utilizado sobre todo para la industria textil, para los telares mecánicos, se extiende ahora para el ferrocarril, se extiende ahora al ferrocarril y a los buques. Hay máquinas de vapor que impulsan los barcos, esto permite aumentar la velocidad, agilizar las comunicaciones, y también se utilizan para los ferrocarriles. Entonces hay una revolución técnica que principia en Inglaterra y se extiende luego por el mundo entero. A su vez, Gran Bretaña y otros países europeos están ávidos, necesitados de materias primas. Entonces las exportaciones de países como la Argentina, que producen materias primas, son países periféricos que están recién comenzando a desarrollarse e integrarse a una economía internacional globalizada de organización capitalista. Estas materias primas son necesarias para que los países industrializados, el principal de los cuales es Inglaterra, puedan sostener un desarrollo poderoso, vigoroso, que se va a incrementar con toda la modernización concomitante en la segunda mitad del XIX, sobre todo, como ya iremos viendo y digamos veremos de qué manera repercute en nuestro país. Les decía que el gobierno de Rosas, de carácter despótico, tiránico, es un dictador que concentra en su persona, ya por una facultad legal que le confiere la legislatura porteña, todo el poder. Gobierna férreamente su provincia, pero también ejerce un poder indirecto sobre las restantes provincias. Él prácticamente es el que designa en muchas ocasiones a dedo los distintos gobernadores. Estos le rinden pleitesía.
Por Buenos Aires pasa toda la producción. La provincia de Buenos Aires posee una aduana, cobra las tasas aduaneras. La aduana es provincial, es decir, que no comparte sus ingresos con el resto de las provincias, no es una aduana nacional. Todas las provincias cuentan con aduanas provinciales, pequeñas aduanas, que reciben pocos productos provenientes del exterior. La principal aduana es la de Buenos Aires y es el único puerto de ultramar. Principia en estos años también una inmigración británica sobre todo. Llegan numerosos ingleses, irlandeses, escoceses. Los irlandeses se abocan sobre todo a la cría de ovejas. Comienza tímidamente el cultivo del trigo. La cría de ovejas va a ser crecientemente importante en los años venideros. Va a suponer un nuevo producto de exportación del país, que se agrega al cuero y a la carne salada. Generalmente son los irlandeses, también los vascos, los que van a emprender esta, esta nueva economía, esta nueva actividad económica que es la industria lanar. Las ovejas se reproducen fácilmente, rápidamente, resisten cualquier tipo de clima, entonces la expansión de esta industria lanar, de este ganado lanar por la llanura pampeana es exponencial. Buenos Aires a su vez también posee el monopolio de las relaciones exteriores con el país, no solo económicas, digamos, con otros países. Buenos Aires tiene a su cargo las relaciones exteriores del país. Esto es, envía embajadores, cónsules, recibe embajadores y cónsules de otros países y firma tratados con naciones extranjeras, en representación no solo de Buenos Aires, sino de todo el país. Las provincias le delegan esta facultad de las relaciones exteriores, de ocuparse de las relaciones con otros países. Buenos Aires, a su vez, lo que hace es monopolizar el comercio entonces internacional, bloquea la navegación de los ríos interiores del país, es decir, de los tres grandes ríos, el río de la Plata, el río Uruguay y el río Paraná. La navegación está prohibida para buques extranjeros. Entonces todo pasa por la aduana y el puerto de Buenos Aires y de allí se redistribuye cuando se puede hacerlo a las provincias del interior, las cuales padecen de aislamiento y de atraso material. A diferencia de Buenos Aires, cuya ciudad y cuya provincia se desarrollan espléndidamente en estos años, como resultado de los ingresos de la aduana, del afincamiento de inmigrantes, del desarrollo de la industria lanar, como les decía, del avance sobre tierras indígenas que amplía la superficie de la provincia. Las tierras se reparten, como ya les mencionara en la clase pasada, entre las familias de la burguesía porteña, muchas de las cuales vienen, la mayoría de las cuales vienen de la colonia española. Se consolida el grupo social, la clase social dominante a la que pertenece el propio Rosas como la burguesía latifundista, dueña de la tierra, la más poderosa del país, que es la que gobierna directamente la provincia e influye a través de Rosas en toda la llamada Confederación Argentina. Algunos ya hablan de República Argentina, otros, la mayoría, prefieren utilizar esta denominación de Confederación Argentina. Si bien, como les decía, no existe un gobierno central y una organización centralizada, con una capital nacional, con una constitución nacional, no hay constitución, pero sí hay constituciones provinciales. La estancia es la unidad productiva básica, es la piedra de toque, es el cimiento económico de este sistema, basado en el latifundio. La estancia es básicamente eso, es un latifundio, es una gran propiedad, son enormes cantidades de hectáreas,
bajo la propiedad de algunas familias, entre ellas la familia Rosas. La estancia se dedica sobre todo a actividades ganaderas, más que nada a la crianza de ganado vacuno, a la explotación del cuero y de la carne de estos animales. No son los animales, digamos, las vacas y los toros que nosotros conocemos, sino que tienen una calidad en lo que hace a la carne y al cuero inferior a las razas actuales que, como veremos luego, se fueron refinando con el correr del tiempo. Se trajeron vacas y toros de Europa y se crearon nuevas razas locales de mayor porte y con una calidad en lo que hace a la carne y al cuero sensiblemente superior a lo que eran las vacas criollas anteriores que todavía predominan en esta época. No existe el frigorífico, hay que recordar, no hay heladeras ni nada que se le parezca, la carne se consume en el momento o es salada para una mayor conservación, pero con una calidad, lo que hace al gusto, notablemente inferior. Entonces esta carne salada se utiliza sobre todo digamos, para la alimentación de esclavos en países donde la esclavitud africana todavía pervive, el caso de Brasil, el caso de Cuba y algunas otras islas caribeñas. La esclavitud en realidad ya ha sido derogada o está siendo perseguida y prohibida, sobre todo el tráfico de esclavos en la mayor parte del mundo, pero hay algunos países donde todavía existe el trabajo esclavo. Estos mercados se van a ir gradualmente cerrando en los años subsiguientes y esta venta, esta exportación a los países esclavistas de carne salada, de tasajo argentino, va a ir desapareciendo. Pero ya veremos que surgirán y se consolidarán otros productos de exportación que seguirán enriqueciendo a esa minoría que controla la economía y el gobierno del país. Rosas tiene un cuño marcadamente autoritario, como les decía, es apodado el restaurador de las leyes. Él es al menos discursivamente, y en lo que respecta a ciertas acciones concretas, un antiliberal. Es lo contrario de ese liberalismo, de ese cierto giro a la izquierda, de ese tono revolucionario que caracterizó a una parte importante de los hombres de Mayo, los hombres que llevaron adelante la Revolución de Mayo. Me refiero a los más radicalizados, el caso de Mariano Moreno, el caso de Manuel Belgrano, que son personajes que propician una modernización del país, una europeización sobre el modelo ya no de la madre patria de España con la que se han roto relaciones violentamente, drásticamente, sino sobre la base de nuevos modelos europeos y de civilización. El caso de Inglaterra, de Francia y también el caso de los Estados Unidos de América. Estos son los nuevos modelos a imitar y se necesitan, según lo que sostienen ciertos estudiosos de ideología liberal, de una inmigración europea creciente, sobre todo proveniente del norte de Europa, para poder civilizar, entre comillas, estas tierras y extender los beneficios de la agricultura, más que nada, y de la pequeña propiedad. Es justo lo contrario de lo que sostienen Rosas y compañía, que están en contra de la subdivisión de la propiedad, de la democratización de la propiedad rural, de la democratización de la misma. Ellos prefieren concentrar la tierra en pocas manos, dividirla en grandes campos, las estancias, en grandes latifundios, y son contrarios a la subdivisión de la tierra más democrática entre familias de inmigrantes, como fue el caso de otros países, especialmente de Estados Unidos y de Canadá, donde la gran propiedad del latifundio prácticamente se desconoce. El anticlericalismo, el odio a España, también fueron otros rasgos, el cultivo de la educación pública, como hemos visto con Rivadavia. Todos estos fueron rasgos típicos del liberalismo argentino, de los revolucionarios
que a partir de 1810 pretendieron emancipar el país por vía de la europeización, de la educación, de la cultura, del alejamiento con respecto a la iglesia, de la laicización de la sociedad. Todas estas cuestiones son más bien criticadas y repudiadas por Rosas. Él se dice a sí mismo restaurador de las leyes porque pretende recuperar, resucitar los antiguos y para él venerables valores de la colonia española, pero manteniendo nuestra independencia como nueva nación. Me refiero a la preeminencia de la Iglesia Católica, de la religiosidad, a valores tales como la tradición, la familia, el orden social rígidamente estratificado, con jerarquías inamovibles, el latifundio, la estancia, la gran propiedad, la industria ganadera como base de la economía, cierto rechazo a la agricultura y a la industria, a las ideas extranjeras, a la educación pública. Prácticamente la educación pública desaparece durante el segundo gobierno de Rosas. No hay un desarrollo cultural, excepto ciertos sabios, ciertas publicaciones que protegen o amparan o sirven de ideología sustentadora, de propaganda al propio régimen rosista. Esto, dicho en otros términos, me refiero a un grupo de intelectuales que apoyan al gobierno de Rosas y publican artículos en la prensa, escriben libros laudatorios, elogiosos con respecto a Rosas y a su ideología, y que libran una feroz batalla contra quienes están en contra de Rosas. Recordemos que Rosas es miembro del Partido Federal porteño. Sus enemigos liberales antirrosistas son preferentemente los llamados unitarios, sobre todo unitarios porteños, pero también unitarios de todas las provincias. Tenemos a un sanjuanino, por caso, del cual hablaremos próximamente, Domingo Faustino Sarmiento, que si bien es provinciano, y en las provincias la mayor parte de la gente es federal, él es de ideología unitaria, liberal y antirrosista, por lo que sufrirá el exilio durante varios años. En este periodo que va del 35 al 52, la mayor parte de sus años, Sarmiento y otros liberales antirrosistas unitarios vivirán en el exilio. Rosas al mismo tiempo funda una policía que es la llamada y tristemente famosa mazorca. Ahí hay un juego de palabras porque la mazorca con Z tiene que ver con la espiga de maíz, pero al mismo tiempo si uno separa la palabra y pone la S en lugar de la Z y le agrega la H a horca, tenemos más horca. Según los unitarios, esto era lo que verdaderamente significaba la palabra. Es decir, más horca se refiere a la horca como medio para ejecutar, para asesinar a los opositores al régimen, como símbolo de la represión policíaca, política, llevada adelante por el rosismo, a través de esta institución policial que es la mazorca. El color rojo colorado es el color obligatorio, omnipresente, como símbolo del Partido Federal. Hay una persecución enconada a todos aquellos que no utilicen el rojo como distintivo. O sea, todo el mundo está vestido o lleva consigo distintivos, brazaletes o pequeñas escarapelas de color rojo. Buenos Aires entonces florece en estos años, crece su población, la ciudad se va modernizando, aparece sobre el final del segundo gobierno de Rosas,
este desarrollo incipiente y creciente de la industria lanar, la cría de ovejas, el cultivo del trigo, aparece el alambrado para fijar los límites, en algunos casos todavía no mucho, entre las propiedades rurales. En esta época, si bien la tierra ya estaba repartida casi por completo, quedaban algunas tierras fiscales, pero la mayor parte estaba repartidas entre las familias de las distintas burguesías provinciales, sobre todo la porteña, pero no había alambrados, ni cercos, ni nada que se le pareciese. La libre circulación a lo largo de esta inmensa llanura pampeana, una llanura sin caminos, sin ferrocarril, con escasa población, con escasa agricultura, entonces predominan los yuyos y las grandes extensiones desérticas, el ganado que muchas veces está suelto, ahora ya no tanto como antes porque el ganado comienza a ser domesticado y amansado y está más circunscripto en los llamados rodeos, en los rebaños domesticados de vacas y de toros que están bajo el dominio, bajo el control directo de los distintos estancieros. Pero en la época colonial, las vacas, incluso los caballos y los perros, vagaban libres por los campos, se reproducían y tenían que ser cazados como si fuesen animales salvajes. Las famosas vaquerías, que eran cacerías de vacas. De esta manera, los campos no tenían límites visibles, sí precisos, porque ya desde la época colonial se reparten en distintas instancias, pero los animales y las personas circulan libremente. Durante el siglo XIX, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, y con más fuerza en la segunda mitad de esta centuria, o sea, ya en los últimos años del rosismo, esta situación se va modificando. Entonces ya las vaquerías, los animales salvajes van desapareciendo, los animales comienzan a ser errados, o sea, digamos, no errados, marcados con fuego, con marcas especiales que los distinguen como pertenecientes a las diferentes estancias. Van a poco a ir marcándose los límites entonces entre los campos utilizando el alambrado. Pero esto es todavía muy incipiente en los años del rosismo. Hay algunos ingleses y norteamericanos que se instalan como comerciantes, sobre todo ingleses, en la ciudad de Buenos Aires, y a su vez, una vez enriquecidos, van a comenzar a comprar tierras y a convertirse ellos mismos en estancieros. En un primer momento, un prolongado periodo, van a tender a la endogamia, a casarse entre ellos, sobre todo el caso de los británicos, que eran más numerosos que los pocos norteamericanos, van a tender a formar una colectividad cerrada, con sus propios barrios, sus propios cementerios, sus propias escuelas, sus propias iglesias protestantes. En esta época, o más exactamente desde la época de Rivadavia, rige la libertad de cultos, entonces esto permite que la inmigración de origen no latino y no católico se afinque en esta parte del mundo. El rosismo recibe una serie de apoyos importantes. Por un lado está el apoyo de la Iglesia Católica, que recupera el control de la educación. Recordemos que con Rivadavia, en la década de 1820, se había laicizado buena parte de la educación. Esta se había convertido en una educación estatal, laica, no religiosa. Las escuelas públicas prácticamente desaparecen en este periodo. La Iglesia y algunos particulares se hacen cargo de la educación como una educación privada, paga, y son los curas los que van a controlar la educación directamente. A su vez, y aunque parezca contradictorio, hay sectores desfavorecidos de la sociedad, los sectores más pobres, que van a apoyar decididamente a Rosas, que tiene
por un lado, digamos, un costado europeo, civilizado, entre comillas, es un hombre de refinadas costumbres, con un cierto nivel de educación, que se viste bien, que tiene mucho dinero, que se lleva muy bien con los capitalistas ingleses, pese a su discurso nacionalista y antiimperialista, me refiero a Rosas. Es una persona refinada, tiene físicamente un aspecto muy europeo, es un hombre alto, de tez blanca, rubio, de ojos claros, tiene un aspecto que para nada se condice con el de un gaucho argentino, mestizo, habitante de las Pampas, con una educación rudimentaria, por así decirlo, y letrado. Todo esto no se observa en Rosas, pero sin embargo es un gaucho más, en el sentido de que sabe montar a caballo, tiene campos, ha pasado la mayor parte de su vida en la campiña, o en la campaña, mejor dicho, bonaerense. Es un hombre aguerrido que sabe utilizar el cuchillo, que sabe liderar y enfrentarse a los paisanos que lo adoran. Digamos que es un hombre típico del campo, que habla como un gaucho, se entiende muy bien con los gauchos, con los indios, los respetan enormemente, entonces tiene el apoyo directo de la población rural. La mayor parte del país vive en el campo en estos años, son gauchos, la mayor parte de los argentinos, entonces más del 50% de la población ya de por sí lo apoya directamente. Por otra parte, sobre todo en las ciudades, hay una población de origen africano, todavía hay esclavos, a pesar de que rige la libertad de vientres, o sea, toda la gente que nace en el país, aunque sus padres sean esclavos, nace libre por el hecho de nacer en un país donde no existe el tráfico de esclavos. Pero todavía se siguen importando esclavos africanos de Brasil. Entonces todos los esclavos que llegan de fuera del país son y siguen siendo esclavos en la Argentina. Entonces todavía existen esclavos negros, también existen libertos, o sea, esclavos liberados, y negros africanos nacidos en el país pero que ya son libres y que conforman aproximadamente el 30% de la población, son numerosos, viven en barriadas pobres o trabajan en las grandes casonas de la burguesía porteña. Esa población marginal, sobre todo, que habita en los arrabales, población negra, mulata y mestiza, apoya a Rosas decididamente. Y muchos de ellos van a integrar la policía y el ejército rosistas. Entonces, eh, también podemos decir que el régimen este patriarcal, tradicional, primitivo, basado en la ganadería, en los grandes campos de escasa población, donde los gauchos y los indios circulan libremente a caballo porque no hay alambrados, porque no hay caminos, porque bueno, los caminos que hay son huellas, las llamadas huellas, que son una suerte de caminos enlodados, marcados en el campo en virtud como consecuencia del tráfico incesante de del transporte a caballo, pero son caminos muy rudimentarios, muy precarios. No hay ferrocarril aún, solo hay tres grandes ríos a través de los cuales se produce un cierto y limitado tráfico fluvial, pero la mayor parte del país es un gran desierto, como se le llama en la época, y donde rige un modo de vida primitivo, donde los gauchos y los indios todavía siguen formando mayoría, donde hay escaso desarrollo de la agricultura y escasas poblaciones y escasa población urbana sobre todo. En el año 1837, a poco de asumir Rosas la gobernación de Buenos Aires, hay un evento, por así llamarle, cultural destacado que hará historia en el país, que es el llamado Salón Literario.
de 1837. En una librería de la ciudad de Buenos Aires, de las pocas que existían, su propietario se llamaba Marcos Sastre, que es un intelectual de la época. Ahí se organizaban reuniones, tertulias, en las cuales participaban jóvenes intelectuales que se habían formado durante la década de 1820 el colegio, lo que sería luego el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Instituciones educativas que habían sido, recordemos, creadas por Bernardino Rivadavia. Estos jóvenes son los primeros que nacen a partir de 1810 en la etapa independiente. Entre ellos se destaca Esteban Echeverría, que es una suerte de cabecilla, uno de los pocos que en realidad nace antes de 1810, en 1808, es un poeta romántico. Está Eduardo Gutiérrez, está Juan Bautista Alberdi, que es también uno de los más destacados, un tucumano que viene a estudiar a Buenos Aires, abogado, poeta, músico, ensayista. Estará de una manera indirecta, porque no tendrá participación en el salón porque no vivía en Buenos Aires, pero sí comulgaba con sus ideas. Estará Domingo Faustino Sarmiento integrando este grupo del salón literario, aunque sea a la distancia, y formando parte de lo que se llamó también como generación del 37. Vamos, estos jóvenes de 20 y pico de años, en el año 37, son nacionalistas, son antiimperialistas, apoyan en un primer momento a Rosas, luego rápidamente se alejan de él porque su ideología es muy liberal, muy democrática, y Rosas comienza a perseguirlos. Están a favor de mantener la ruptura cultural y lingüística incluso con España, están a favor de la educación pública, de fundar una cultura nacional, una literatura nacional, están a favor del desarrollo de una cultura propia, una serie de cuestiones a favor de la inmigración, están a favor de la modernización del país. Entonces rápidamente entran en conflicto con el régimen rosista. Y muchos de ellos ya entre los años 38 y 39, tal es el caso de Alberdi, de Echeverría y otros más, se ven obligados a abandonar la ciudad de Buenos Aires y exiliarse en el extranjero, mayormente en la ciudad de Montevideo. Aquí se produce, en torno al año 1839, 1840, 1841, este periodo del 39 al 41, un conflicto entre los rosistas y los antirrosistas, dentro y fuera del país. Fuera del país, en lo que sería hoy la República Oriental del Uruguay, que ya lleva este nombre, ya es un país independiente con capital en Montevideo, el país nuevamente entra en guerra civil entre unitarios y federales. Los unitarios son antirrosistas, los federales son rosistas, pero esta guerra civil se traslada al Uruguay también. Uruguay se divide en dos bandos, en antirrosistas unos, rosistas otros, y participan de este conflicto también los franceses en un primer momento, y años más tarde los ingleses y los franceses también. Dentro de la coalición antirrosista va a haber distintos grupos. Esto se los explico rápidamente sin internarme demasiado en el asunto, que es demasiado complejo, pero por un lado están los rosistas federales, dentro y fuera del país. Parte de los uruguayos apoyan a Rosas, son rosistas. Por un lado los rosistas argentinos y uruguayos, y por el otro lado hay una coalición muy heterogénea, muy amplia, a veces contradictorios entre sí, una serie de grupos que son todos ellos antirrosistas. Por un lado están parte de los uruguayos, sobre todo los uruguayos que están en Montevideo. Montevideo se convierte en el bastión de los antirrosistas. El resto del país, del Uruguay, es rosista. Montevideo está sitiado por las fuerzas rosistas. Y en el interior de la ciudad de Montevideo están los antirrosistas uruguayos, están los unitarios argentinos exiliados, entre ellos los miembros de la generación del 37.
y están los franceses primero y los ingleses después, con los cuales habrá una serie de conflictos serios. Franceses e ingleses, los franceses sobre todo en Montevideo, los ingleses sobre todo en Buenos Aires, pretenden dominar económicamente, y en parte lo hacen, el país, a través del tráfico comercial. Lo que ellos están pretendiendo, ingleses y franceses, es que se abra la navegación de los ríos interiores del país, que haya una libre navegación para poder colocar sus productos en los distintos puertos del interior, las distintas provincias, sin la mediación de Buenos Aires. Aquí Rosas va a adoptar una postura nacionalista y antiimperialista. Él está a favor de la dominación de su propio grupo social, de la minoría porteña que lo avala y a la cual él pertenece. Está dispuesto, y de hecho lo hace, a tener negocios con los ingleses y con los franceses, pero lo que reclama para sí es el control de la economía local. Esto es, dejar que los productos extranjeros, ingleses y franceses, ingresen al país, pero que sea la aduana porteña la que monopolice ese comercio, y que sea el gobierno argentino, o mejor dicho, la burguesía comercial y terrateniente porteña la que domine este intercambio, y donde los ingleses y los franceses sean socios comerciales, pero en una situación de menor importancia, se participen en menor medida de la riqueza que se está generando en esta parte del mundo por vía del comercio. En el interior del país también hay algunas provincias, sobre todo el caso de Corrientes, que bajo el liderazgo de algunos generales unitarios, que ya conocemos, el caso de Juan Lavalle, el caso de José María Paz, que recordemos, de 1831 a 1841, durante 10 años está en prisión, pero que en el 41 se escapa y pasa a liderar los ejércitos unitarios una vez más del interior del país. Hay una serie de conflictos muy serios del 39 al 41 y del 45 al 48. En realidad los conflictos se extienden a lo largo de todo el rosismo, del 35 al 52, pero hacen eclosión, son mucho más enconados en estos dos periodos más acotados, del 39 al 41 y del 45 al 48. Rosas va a salir airoso, va a salir vencedor de estos conflictos, pese a que sufre algunos cimbronazos. Por ejemplo, en el año 1848 se da la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, donde la flota de barcos ingleses y franceses aliados pretenden forzar, romper el bloqueo de los ríos interiores de la Argentina, entrar al país y comerciar con el interior del país y llegar hasta el Paraguay. En previsión de esto, lo que hace Rosas es en la llamada Vuelta de Obligado, que es a la altura aproximadamente de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná, donde el río se angosta, ya se vuelve más estrecho. Lo que hace Rosas es tender una larga cadena de una orilla a la otra, colocar algunos navíos, colocar cañones de un lado y de otro del Paraná, e impedir de esta manera, cañoneando y atacando a los buques franceses e ingleses, e impedirles el paso. De todas maneras, es una batalla desigual, donde hay una superioridad militar y naval de los europeos, que se imponen, logran pasar y llegan hasta Asunción, pero esta victoria es una victoria a medias, porque la armada, o mejor dicho, la flotilla anglo-francesa queda en parte dañada. En el interior del país son todos rosistas, no se niegan a comerciar con ellos, y se dan cuenta finalmente ingleses y franceses que no les conviene utilizar la vía armada, militar, para forzar el bloqueo e intentar controlar la economía del país, esto es el mercado nacional. Entonces terminan negociando con Rosas, y si bien en lo militar
no logra vencerlos, sí consigue una victoria simbólica, diplomática y comercial eminente que muchos nacionalistas, historiadores nacionalistas, rosistas, reivindicarán y siguen reivindicando hasta el día de la fecha. Entonces la figura de Rosas tiene aspectos también positivos, podríamos decir, esta defensa de la soberanía nacional frente a la intromisión extranjera, esta postura nacionalista y antiimperialista, es para destacar. En el exilio antirrosista, en Montevideo sobre todo, pero también en Chile, donde se concentran los exiliados argentinos, unitarios sobre todo, y donde se destacan dos grandes intelectuales que harán mucho por la cultura y por la educación del país. Me refiero al ya citado Domingo Faustino Sarmiento, sanjuanino, y al también citado tucumano Juan Bautista Alberdi. Pero también habrá otros intelectuales destacados, como el poeta Esteban Echeverría, como el novelista José Mármol. Todos ellos se lanzarán a una propaganda, a una lucha contra Rosas que durante estos años es bastante infructuosa en el terreno militar porque van a ser derrotados una y otra vez. Habría que esperar a 1852 para que Rosas sea derrocado, ya en el tercer intento por voltearlo, esta vez sí, va a ser sacado del cargo, como veremos próximamente. Pero mientras tanto, lo único que pueden hacer estos exiliados es escribir en contra del régimen rosista. La literatura argentina prácticamente podemos decir que nace en el exilio antirrosista. Las primeras grandes obras literarias se publican mayormente fuera del país durante esta etapa de lo que ellos llaman la tiranía de Rosas. La figura del tirano al que se dirigen todas las críticas, en torno al cual se estructuran los relatos, las crónicas, mitad literarias, mitad históricas, tienen que ver con esto, con la oposición a Rosas desde el extranjero, desde el exilio. Ya hablaremos de la experiencia de Sarmiento y de Alberdi y de las obras literarias que escribieron en estos años. En el año 1852, entonces, se produce el derrocamiento de Rosas, el fin de una etapa y el comienzo de otra. El régimen ya se hallaba, el régimen rosista, un tanto desgastado. El poder militar de Rosas no era tan importante y por eso es derrotado fácilmente en una batalla famosa, la batalla de Caseros de 1852. El ejército rosista va a caer derrotado por el llamado Ejército Grande, con mayúsculas, que es un ejército compuesto por numerosos soldados provenientes de distintos grupos antirrosistas. Entre ellos, todos estos liderados por el gobernador de Entre Ríos, que es Justo José de Urquiza, gobernador y caudillo, que había sido aliado de Rosas, y que a fines de 1851 le retira su apoyo y organiza una enorme coalición en la que participan unitarios, federales antirrosistas, entrerrianos, santafesinos, correntinos, uruguayos e incluso brasileños. Este ejército grande derrota a Rosas, este se ve obligado a abandonar el país y a exiliarse en Inglaterra, donde fallecerá varios años más tarde, en 1870, ya alejado completamente del poder y definitivamente del poder político. En el año 1852, entonces, y del 52 al 53, lo que hace Urquiza es convocar a una convención general constituyente en la ciudad de Santa Fe para redactar la nueva constitución nacional del país, la constitución definitiva que todavía rige. Pero en las próximas clases veremos cómo esta constitución y esta unidad que se logra efímeramente bajo la autoridad de Urquiza, convertido en presidente de la Confederación Argentina, cómo esta nueva unidad nacional dura
escasamente, en el 53 ya se explota y el país se parte en dos. Por un lado el Estado de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que se convierte en un virtual país soberano, y por el otro lado la Confederación Argentina, con capital en Paraná, que es el resto del país, todo el interior, y con un presidente que es Justo José de Urquiza. Pero esa etapa que se inicia en el 52 más exactamente, y se consolida en el 53 hasta 1861, la estudiaremos de aquí a 2 o 3 semanas. Mientras tanto, llegaremos hasta aquí, hasta el 52, hasta la caída de Rosas y el ascenso al poder de Urquiza. En las próximas clases vamos a estudiar, antes de seguir avanzando con la historia argentina del 52 en adelante, nos vamos a quedar en este periodo del 35 al 52, pero vamos a estudiar otros aspectos más vinculados con la educación y con la cultura. Concretamente vamos a estudiar con otros textos que yo les voy a ir subiendo al aula virtual. Vamos a estudiar las figuras y el aporte intelectual de Alberdi y de Sarmiento sobre todo. Así que ya iremos avanzando por ese lado y yo ya les iré informando al respecto.